misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Practicando ser de un mismo sentir va a ser lo que estaré compartiendo con ustedes. La escritura base la encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Si usted me acompaña, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a tener esa claridad mental, a tener esa revelación espiritual, y que lo que aquí podamos recordar o aprender te dé la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Por aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, te pedimos que los bendigas de igual manera en el nombre de Jesús. Puede ocupar su lugar, gracias por ser tan amables, practicando ser de un mismo sentir. La palabra de Dios nos invita a usted y a mí a considerar estos consejos. El consejo de la palabra de Dios tiene la finalidad de ayudarnos, no solo en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual y en todas las áreas de nuestra vida como creyentes. Porque como creyentes, usted y yo tenemos la gran oportunidad de vivir en esa tierra y de tener la vida compartida con lo que es lo espiritual. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia que nos permite ser parte de la iglesia. Como punto número 1, voy a presentarles sintiendo lo mismo en la iglesia. Y a lo mejor usted va a leer, a lo mejor usted lo ha escuchado, a lo mejor usted lo ha considerado en algún estudio bíblico o en otras prédicas, pero mire, los cristianos no tenemos que ser iguales. Es imposible. Mire a su lado, mire a su vecino, mire a quien está ahí enseguida de usted, sea su cónyuge, sea su hermano o su hermana en Cristo, sea su hijo, sea su hija. Nadie somos iguales, porque Dios nos ha hecho únicos. Es imposible que seamos iguales, pero debemos, según la recomendación de la Escritura, tener un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de sentir por igual o al mismo tiempo o como norma de comportamiento? Es lo que usted y yo vamos a tratar de analizar y de comprender en esta hora. Así es que el título de la plática es Practicando ser de un mismo sentir. Porque usted y yo lo podemos leer, pero si no lo tratamos de practicar, no vamos a formar un hábito en nosotros, en nuestras vidas. Por eso es importante que lo que leamos lo tratemos de practicar, porque podemos tener mucha teología en nuestra mente, pero sin práctica no podemos constatar lo que leamos o lo que enseñamos o lo que prediquemos. Así es que, punto número 1, sintiendo lo mismo en la iglesia. ¿Y qué debemos de sentir? Bueno, tenemos que sentir amor, tenemos que sentir humildad,
tenemos que sentir ganas de aprender, tenemos que sentir ganas de ayudar, tenemos que sentir ganas de servir, tenemos que sentir ganas de integrarse en la obra de Dios. Siempre se necesita la ayuda, la mano amiga, la mano de compañerismo, porque si Dios le ha salvado, Dios le ha llamado. Y nos ha llamado a funcionar, a cofuncionar como compañeros. Es como en una familia. Si en una familia no se desarrollan los diferentes roles por todos los integrantes de la familia, hace falta algo. Hace falta intención, instrucción y hace falta integración. Así que usted y yo tenemos que entender y aprender que usted y yo somos llamados no tan solamente para ser parte de la iglesia e irnos al cielo. Todos nos queremos ir al cielo. Pero para ir al cielo necesitamos de practicar algunas cosas. ¿Qué necesitamos practicar? Necesitamos practicar la alabanza y la adoración. Porque parte de la mayoría del tiempo, a lo que revela la Biblia, que vamos a hacer usted y yo allá, es dar adoración y alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Estamos en un entrenamiento continuo como la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra, usted y yo, de igual manera, tenemos que entender lo que dice la norma o la pauta de la palabra de Dios que sugiere el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante una vez más. Por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, hemos experimentado la consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor, el Señor Jesucristo nos consuela con su amor. Si alguna comunión del Espíritu, ¿cuántos oramos en esta mañana para tener esa comunión espiritual en el día del Señor, verdad? Nos presentamos delante de Dios en gratitud, sentados, acostados, hincados, etcétera, como usted haya empezado su día. Si se conectó con Dios, usted va bien. Pero si usted no se ha conectado con Dios, está incompleto su día. Así que aproveche unos segundos y conéctese con Dios. Dice la palabra de Dios, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, nos amamos como hermanos en Cristo. Y nos extrañamos como aquellas personas que amamos lo mismo. Amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amamos la redención de nuestras almas. Dice la palabra de Dios, si alguna misericordia, completad mi gozo o completen mi gozo o alegría. El apóstol Pablo trata a los filipenses como una familia muy cercana, como alguien que ha amado y que le ha costado tiempo, lágrimas, inversión de tiempo, esfuerzo para ganarlos para Cristo. Y el apóstol Pablo dice en este otro versículo, completen mi gozo, completen mi alegría, háganme feliz, de lo que dice el apóstol Pablo. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estímense cada uno a los demás como superiores a sí mismos. La palabra de Dios dice que de lo que hagamos en la iglesia, todo el servicio que prestemos en la iglesia, el servicio que prestemos a los santos, que los dones con los cuales Dios nos ha capacitado y los ponemos a funcionar dentro y fuera de la iglesia, lo que hagamos, que nada de lo que hagamos, lo hagamos por contienda, por contender o por vanagloria. La palabra contender es no estar en paz.
La palabra contender es tener un pleito continuo. Y por vanagloria, bueno, eso es la vanidad. Hacer las cosas por vanagloria es competir entre los miembros de la iglesia. Y mire, a mí me llamaba la atención. El día de ayer aproveché para hacer algunas cosas, entre las cuales leer un libro de un curso que estoy tomando en línea. De igual manera, construir este mensaje y plasmarlo en lo que es la televisión y aquí, y orar al Señor. Y mi intención es y era que este mensaje pueda trascender no tan solamente los oídos y la percepción de las personas, sino más allá, de igual manera, de lo que es el proyectarlo a través de las redes sociales. En esta mañana, cuando nuestro hermano empezaba la oración, estaba orando, atando y reprendiendo todo espíritu de división. Todo aquello que nos puede afectar, separarnos, que causa dolor, que causa tragedia, que causa tantas cosas. Y yo me regocijaba porque en mis pensamientos venía cuando empecé a preparar este mensaje. Y corroboraba, confirmaba la intención de este mensaje, porque el que estuvo en la oración, desde que empezó hasta que nuestro hermano la concluyó, se trató de hablar en contra de lo que es el espíritu satánico de división. Hablaba en contra de todo aquello que puede ocasionar que la iglesia se divida. Y yo decía por mis adentros, gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios se mueve en propósitos definidos. Y Dios en su misericordia acomoda todas las cosas para Él glorificarse. Gracias, hermano, que tuvo esa libertad para orar de esa manera. Ahora, competir entre miembros de la iglesia, creerse mejor que otros, creerse más santos que otros, creerse más dignos que otros, eso es vivir una cristiandad de vanagloria. Y eso Dios no lo miraba bien. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo se comporta usted ante su jefe? ¿Cómo se comporta usted ante su supervisor? ¿Cómo se comporta usted ante alguien que tiene una autoridad sobre su vida? Automáticamente usted le mete un cambio, ¿verdad?, a sus emociones, a su vida, y se pone en un bajo perfil por lo que está enfrente de usted, o por lo que representa la persona que está delante de usted. Puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser su mentor, puede ser su patrón, puede ser el empleador, etc. Puede ser alguien de autoridad civil, religiosa, etc. Pero mire, usted y yo debemos de caminar con un bajo perfil. Debemos de sentirnos, sí, perdonados, redimidos, lavados con la sangre de Cristo, pero por más inteligentes, por más sabios, por más entendidos, elocuentes, estudiados, preparados, entrenados, con años en la cristiandad, involucrados en algún ministerio local, regional, distrital, nacional, mundial, cualquiera que sea el título. Posición, unción, delegación, la palabra aplica para todos por igual y no hay excepción. Primero porque Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros por igual. El perdón de Dios es para todos por igual.
al que acepta ese sacrificio y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene los mismos derechos en la ciudadanía celestial. Nadie vale más que nadie. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos delante de su presencia, y ojalá que podamos estar ahí, entonces el Señor tal vez va a hacer mención de algunos logros, de algunas cosas, y es donde ahí se repartirán los galardones, las coronas y todo lo que la Biblia habla, ¿verdad? Pero esperémonos primeramente a llegar allá. Ya entrando allá, ya lo hicimos, ya la ganamos. Lo que le toque va a ser pilón. Lo que le toque va a ser más que ganancia. Porque lo primero que nos debemos de interesar es entrar al reino de los cielos y gozar de su gracia y de su misericordia a través de la salvación en Cristo Jesús. Mire, el perdón de Dios a través de Jesucristo tiene como objetivo y finalidad de que seamos salvos y que entremos a la eternidad. Esa es la finalidad de Dios. Y la palabra nos exhorta aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que tengamos el mismo amor para todos por igual. Es como usted como mamá, a veces se pone ese ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el hijo que más quiere? No, yo quiero a todos, pastor, por igual. Dios nos ama a todos por igual. Así seamos los más rebeldes, o así seamos los más menos apropiados para ese amor, pero Dios en su misericordia nos ama igual a todos los que recibimos su perdón, y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Manténganse unidos, dice el apóstol Pablo, sintiendo una misma cosa en la iglesia. Nuestro hermano en la oración, de igual manera, hablaba del sentido de la unidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando yo analizaba esa oración, me regocijaba grandemente porque la palabra nos quiere hacer entender que en la unidad hay bendición. ¡Aleluya! ¿Qué dice el Salmo capítulo 133? Ahí usted léalo en casa y regocíjese grandemente. Pero mire, dice el apóstol Pablo, manténganse unidos en el mismo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que se prefijaba el apóstol Pablo y se lo escribía a la iglesia de Filipos. Hacer realidad en la vida de los oyentes la oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros como iglesia. ¿Y dónde la encontramos, pastor? Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. En esa oración, antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo ora por los creyentes, ora por los discípulos, pero también ora por aquellos que creeríamos en Él por la palabra predicada a través de los tiempos. Y dice el Señor Jesucristo en la oración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos usted y yo, la iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mensaje más grande y poderoso como iglesia que le podemos dar al mundo es a través de la unidad. La unidad de propósito. No nos juntamos solamente para alabar y adorar, sino para unirnos en el mismo sentir y el mismo propósito de irnos a la eternidad juntos para su gloria y su honra.
Dice la palabra de Dios para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno en nosotros, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Imagínense qué poderosa esa oración de intercesión por su vida y mi vida, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Si analizamos profundamente el sentido de las palabras en esta oración del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está orando para que usted y yo seamos unidos al Espíritu de Dios, unidos al propósito de la palabra de Dios, pero de igual manera unidos como hermanos en la fe. Cosa que no es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras divergencias, tenemos nuestros pensamientos, ideologías y tantas cosas, pero al conocer profundamente la palabra de Dios, podemos llegar a un consorcio de unirnos en la fe para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, sientan una misma cosa. Pastor, pues yo no siento nada, ni cosquillas. Mire, sintiendo una misma cosa, debemos de demostrar los lazos de amistad y de hermandad que nos deben de caracterizar. Debemos de sentir el apego, brindarnos apoyo, y no solo cuando todo está bien, sino cuando surgen necesidades y problemas. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no está exenta de problemas. Seguimos siendo humanos y vamos transitoriamente por esta vida rumbo a la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nos vamos a confrontar con problemas, con situaciones, con vicisitudes que tratarán de desunirnos, de alejarnos del propósito divino. De igual forma debemos de sentir la misma responsabilidad para ayudar en la iglesia, sin fines personales o egoístas. Debemos de sentir que no estamos dentro para ser populares y ser alabados, aplaudidos o reconocidos constantemente. Jesucristo no nos llama para que nos estén condecorando o aplaudiendo cada rato o en cada servicio. Así es. Eso lo único que nos puede llevar es a la vanagloria y al egocentrismo. Y son cosas en las cuales el Espíritu del Señor no se glorifica. Todos somos llamados e importantes para Dios. Todos valemos lo mismo para Dios. Todos podemos ser útiles en la obra del Señor Jesucristo. Todos podemos aprender. Todos podemos llegar a servir y ser de bendición. Pero para eso es importante avanzar, madurar para servir de inspiración y motivación a otros. Es importante compartir el conocimiento para que otros de igual forma puedan ser más eficaces en el servicio en la iglesia. Porque lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que compartir de gracia. Porque nada de lo que tenemos era nuestro ni es nuestro. Todo pertenece a Dios, que nos da de su gracia y de su misericordia para que su nombre sea alabado y sea glorificado. Dale gloria a Dios, aleluya. Dale alabanza al Señor, aleluya. De igual manera, para aprender necesitamos humildad y mansedumbre. Respetar a los demás, valorar a los demás sin menospreciar a nadie. La palabra de Dios nos dice, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad.
Estimen a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Delante de Dios tenemos un valor incalculable, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario lo hizo para todos por igual. Ni una gota derramada por Cristo Jesús por alguna persona tiene más valor que para otra. Es la misma para todos por igual. El mismo perdón es para todos por igual. Así es que es importante entender esa parte de la palabra. Aleluya. Si entiendo lo mismo en la iglesia, como punto número 2, es entender lo que es visión y división. Algo, y sigo enfatizando esto de la oración de esta mañana, algo que el hermano encargado de la oración enfatizaba era orar en contra de la división. Porque el Señor Jesucristo no se glorifica en la división. Y vamos a entender qué es eso. Practicando ser de un mismo sentir. Punto número 2, entender lo que es visión y división. Si va conmigo a la palabra, Filipenses capítulo 4 nos habla de un caso que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo en esta misma carta, capítulo 4, versículo 1 al 3. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Wow. La oración intercesora del apóstol Pablo. Y luego dice enfáticamente en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Punto número 2, entender lo que es visión y división. El escritor invita a los lectores, a los filipenses, a entender y a comprender lo que es visión y división. Los anima a ser unidos. Y en términos generales, si hablamos de visión, es ver hacia el futuro, sentido de anticipación de lo que vendrá. La persona de visión tiene una idea optimista acerca del futuro y puede imaginarse el camino que es necesario para seguir y llegar a que sí resulte. En lo espiritual es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu, a los ojos corporales. Pero estas dos personas, estas dos mujeres a las cuales se refiere el apóstol Pablo, habían sido personas que se habían involucrado en el ministerio. Estaban dentro de la iglesia. Habían desarrollado algunas funciones dentro de ahí. Pero en este tiempo, Evodia y Sintique estaban pasando por un tiempo de división. Y eso estaba afectando a la iglesia. Miren, miles de años después, estamos hablando de este ejemplo. ¿Y por qué se habla, pastor? Porque es importante considerarlo. Evodia y Sintique eran dos mujeres que estaban en desacuerdo. No estaban en el mismo pensamiento para este tiempo cuando se escribe esta carta. Y la Biblia no nos menciona el desacuerdo, pero la iglesia estaba siendo afectada por el comportamiento de ellas. Ya que habían estado involucradas en el ministerio con el apóstol Pablo y se necesitaba una acción al respecto. Y se le da la encomienda
a alguien que está dentro de la iglesia, que todavía el nombre no está claro, es alguien que solamente se deducen posibilidades, pero se le encarga a esa persona en el versículo 3, aquel que le llama compañero fiel, que ayudara a estas personas que habían estado involucradas en el Evangelio directamente. Necesitaban ayuda. ¿Sabe usted que cuando usted y yo, lamentablemente, podemos ser partícipes de una división, no somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque la división se generó en el cielo, con Satanás y sus seguidores. Ahí está el principio de lo que es la división. Es muy diferente cuando alguien reparte o se hacen dos partes de una parte en orden, en confianza, en armonía, a una división. ¿Qué es la palabra división? Acción y efecto de dividir, repartir, pero también discordia, desunión de los ánimos y opiniones. Y en la Biblia hay muchos casos que hablan en contra y acerca de esto. Lo que el apóstol trata de explicar, que en la división se generan dos visiones diferentes. Miren, le voy a decir algo. Es bueno tener ideas. Claro que sí. Es bueno ser creativo. Es útil ser visionario. Pero la comunicación es un elemento clave para el éxito de cualquier programa o cualquier cosa que se proponga como un programa para la iglesia. Debemos procurar no solo el bien personal, sino lo mejor para todos en la hermandad. Teniendo un corazón de adorador, teniendo un corazón de servidor, teniendo un corazón de humildad. El apóstol Pablo habla severamente contra la división en la iglesia, ya que puede causar dolor, desánimo, desaliento, pesar y etcétera. Mire, la división en la iglesia no la produce el Espíritu Santo. Si usted ha estudiado el Espíritu Santo no es generador de división en la iglesia. Es imposible. Alguien puede hablar muchas lenguas y dividir una iglesia. Alguien puede ser muy talentoso y dividir la iglesia. Alguien puede tener llamado, credenciales, puede tener mucha teología, pero si divide una iglesia, no es guiado por el Espíritu Santo. Ya que la división de la iglesia no la produce el Espíritu Santo, la produce una conducta carnal, introducida muchas veces por la soberbia y el orgullo. Entonces es importante que usted y yo podamos analizar estas cosas, porque mire, el apóstol Pablo va en contra de ese tipo de comportamiento y lo vemos dentro de la Escritura. Si usted va conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo habla acerca de este comportamiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia en crecimiento. Tenían muchos programas, tenían dinero, tenían gente, estaban abarcando gran parte de la ciudad y era un movimiento grande que estaba sucediendo en Corintio. La salvación de muchas almas, mucha gente llegando a la cristiandad, pero lamentablemente personas que eran guiadas
por el Espíritu Santo estaban causando ese malestar. Y mire, otras de las partes en la primera carta a los Corintios la encontramos en el capítulo 11, versículos 17 y 18. Y el apóstol Pablo siente una gran tristeza con este comportamiento. ¿Por qué la división no la causa el Espíritu Santo? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo: al mencionarles esto que sigue, no los alabo. Wow. Usted léalo en casa, si puede, todo el capítulo 11. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. El capítulo 11 habla cuando la gente empezó a practicar lo de la comunión. Cuando se reunían al reparto de la Santa Cena, usted lo puede leer en casa. Pero el apóstol Pablo dice: no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Nuestra finalidad, amada iglesia, hermano que me escucha, usted que está a través de las redes sociales, nuestra finalidad al congregarnos en la iglesia, nuestro objetivo debe de ser siempre reunirnos y congregarnos para lo mejor, no para lo peor. Porque lo peor, lo malo, está allá afuera. Y muchas veces se nos quiere pegar. Pero cuando vamos a la comunión con Dios, Dios nos ayuda y Dios nos restaura. Y más si vinimos al altar, tenemos comunión con Dios, pasamos tiempo de oración, Dios se encarga de ayudarnos en nuestras necesidades. Y dice el apóstol Pablo: no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y dice el apóstol y en parte lo creo. Y luego después siguen narrando, porque unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, los más santos decían: yo soy de Cristo, pero estaban divididos, no procuraban unidad. El apóstol Pablo conocía la tendencia carnal de algunos miembros de la iglesia de Corinto y los exhorta a corregir ese comportamiento. El apóstol recomienda cortar con el mal para el bien de todos. El apóstol recomienda cortar con el mal para el bien de todos. ¿Qué pasa cuando alguien es amputado de una parte de su cuerpo para preservar lo que resta del cuerpo? La persona puede seguir viva y se puede restaurar y puede seguir adelante. Es lo mismo en la iglesia. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo: mas ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Romanos 16, versículo 17 y 18. Lo repito porque no es algo que he inventado. Mas ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Esto significa que la persona que está en esa condición sirve solamente para lo que le gusta alimentarse. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso es importante, amada iglesia, que usted y yo combatamos en contra de la ingenuidad. ¿Y qué es la ingenuidad? Creernos todo lo que nos lleguen a decir. Por eso hay que activar el discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Las palabras de lisonjas son esas palabras adornadas que pueden llegar
a tus oídos y los míos y pueden seducirnos, atraparnos, y cuando eso sucede, podemos ser presa fácil de nuestra separación del cuerpo de Cristo y aún separación de la fe. Tenga cuidado. Dice Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, y aquí incluye la mujer, habla en términos generales, después de una y otra amonestación, deséchalos, sabiendo que se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser personas de paz. Vamos a ser personas de unidad. ¿Por qué está hablando esto, pastor? ¿Right? Debemos entender lo que es visión y división. Porque el origen de la división es Satanás y sus artimañas. Hermanos, iglesia, no caigamos en las garras de la división. Mantengámonos santos y apartados de todo mal. ¿Se recuerda cuando el acusador fue delante de Dios? Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso de Dios y apartado de mal? Procura ser hallado por Dios como un hombre, una mujer temerosa de Dios y apartado y apartada del mal. Porque el tentador va a intentar acusarte y el tentador va a intentar manipular tu mente y tu corazón para, si es posible, meterte en lo que es la división. Punto número 3, y con esto voy a terminar. Unidos en un mismo sentido. Vamos a considerar esta última escritura. La primera carta del apóstol Pedro nos guía a usted y a mí de una manera extraordinaria. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Unidos en un mismo sentir, como hermanos en la fe. Es lo que siempre usted y yo como iglesia debemos de tratar de procurar. Unirnos en un mismo sentir como hermanos en la fe. Dice esta escritura. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir que el apóstol Pedro está tratando de comunicarle a usted y a mí como parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos. Todos necesitamos la compasión de todos. Y más cuando cometemos errores. Y más cuando nos equivocamos. No queremos el juicio de las personas. No queremos el dedo acusador. No queremos esa palabra que nos puede lastimar y nos puede orillar aún a alejarnos de la fe. Y la Biblia dice, sean compasivos. Porque en algún día, en algún tiempo, en tu vida y en la mía, amado hermano, amada hermana, usted y yo necesitaremos de la compasión y del perdón de otros. Ámense fraternalmente, ámense como hermanos en Dios. Ámense como salvos, como redimidos, como lavados por la sangre de Cristo Jesús. Sean de un mismo sentir, misericordiosos. Si usted siembra misericordia,
será tratado y tratada con misericordia cuando usted y yo lo necesitemos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Quieres misericordia? Siembra misericordia. ¿Quieres compasión? Siembra compasión. Amigables. Es importante que la iglesia del Señor Jesucristo aprenda a ser amigable con su hermano en Cristo. Es muy triste y muy lamentable que podamos pasar años en la iglesia y que no nos lleguemos a conocer. Que no sepamos cómo ayudarnos. Que no tengamos ni el número de teléfono. Que no sepamos de las necesidades. Y queremos irnos a la eternidad. Allá en la eternidad no va a haber un solo número de teléfono. ¿Sabían eso? Es una revelación que estoy teniendo ahorita por falta de datos. Allá el único número de teléfono que va a existir es línea directa con nuestro Dios. Allá no va a pagar internet. Es puro satélite divino. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amigables, sea el mejor amigo dentro de la iglesia. De igual manera puede tener amigos para la iglesia, claro que sí. Pero miren, los hermanos en Cristo debemos darnos a la tarea de ser buenos amigos. Así que yo le recomiendo que sea buen amigo. Dice la palabra de Dios, no devolviendo mal por mal. ¿A cuántos nos hacen mal o le han hecho mal? Algunos de nosotros. Pero aquí está la clave de la bendición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, pastor, es que yo soy de allá y el que me la hace, me la paga, pues hago. Porque sí se la va a pagar, pero Cristo se la va a cobrar. Se oyó medio raro, ¿verdad? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. ¿Cuánto queremos heredar la bendición de Dios? Y la bendición de Dios no trae lamento, no trae llanto. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo que nos da de su misericordia y de su gracia. Y que en esta hora podemos considerar esta palabra para usted y para mí. Amado oyente, gracias por ser parte de nosotros. Espero que este mensaje le motive, le instruya y que siga adelante con su vida en Cristo Jesús. Gracias por su tiempo y por sus oraciones. Dios les bendiga.